a resolver el ejercicio 3.10 de la guía, donde nos pide calcular los valores de los momentos de inercia axiales baricéntricos respecto del eje X, respecto del eje Y, y el momento de inercia centrífugo también baricéntrico de la figura compuesta formada por un perfil normal C número 16 o número 160, es lo mismo, y un perfil L de alas desiguales 150 por 10. Generalmente se le dan los datos del perfil, pero les voy a mostrar cómo se buscan en la tabla. Fíjense, yo voy a la tabla y busco acá el número 160. Y acá tengo todos los datos que está subrayado de ese perfil. La altura, la base, el espesor, el área, los momentos de inercia respecto de los ejes X e Y y las excentricidades. Fíjense, cuando ustedes copian los valores, por ejemplo, acá dice la altura 160, fíjense que estas dimensiones están en milímetros y el área están en centímetros. Ojo con las unidades. Fíjense, yo acá transcribí los datos como están. Ya le puse la altura directamente en centímetros, la excentricidad a la que se encuentra ubicado el baricentro, el ancho del perfil, la inercia respecto del eje X, ellos llaman a este eje X, la inercia respecto del Y y el área de ese perfil. Después voy a buscar el perfil L de alas desiguales, que es 100 por 50 por 10 de espesor. Fíjense, este es el perfil, acá les muestro el dibujo, este es el perfil L de alas desiguales. Acá no termina, o sea, es este el que yo tengo que copiar, 150 por 10. Le vuelvo a copiar, estas son todas las dimensiones, las excentricidades, y fue lo que yo dibujé acá. Fíjense, este es el perfil L, calculé el área de este perfil, que lo copié de la tabla, a esta distancia que se llama A esta distancia que se llama B, las excentricidades, es decir, donde está ubicado el baricentro de este perfil, que son EX e Y, y obviamente las inercias respecto a los ejes, estos ejes Y y X. Como primera medida vamos a tener que ubicar dónde se encuentra el baricentro de esta figura para después pasar a calcular las inercias. Fíjense que yo para calcular el baricentro de esta figura elijo dos ejes de referencia, como resolvíamos en los casos de baricentro, y tengo que aplicar la fórmula esa. No lo dibujo en el espacio ya, es el área total del perfil por su brazo de palanca, va a ser igual a la sumatoria de cada una de las fuerzas. Y de ahí voy a despejar la coordenada en X y el mismo análisis hago para la coordenada en Y. Fíjense, acá yo dibujé mis dos perfiles, tanto el C como el perfil L, elegí los ejes de referencia respecto de los cuales voy a calcular mi baricentro, y para calcular la coordenada en X hago cada una de las áreas. Fíjense, esta área es 24 centímetros cuadrados por la distancia que hay desde el baricentro de este perfil a mi eje de referencia. Recuerden que este perfil tenía 16, entonces el baricentro va a estar en la mitad, va a estar en 8. Más el área de este perfil, que es 14,1, por la distancia que hay desde acá hasta mi eje de referencia. Fíjense, vuelvo a mirar en mi dibujo. La distancia desde esta distancia es la que yo necesito, que es lo que dibujé acá, que es el 3,67. Es desde el baricentro a el eje Y, que no es otra cosa que la distancia en X, que es 3,67, dividido la sumatoria de las áreas. Y ahí me sale ese valor 6,39. Fíjense que mido acá y dibujo. Esta me va a dar la posición del eje Y sub G. Idéntico análisis hago para calcular la coordenada en Y. Fíjense, va a ser esta área, 24, por la distancia en Y, es decir, la distancia que hay desde el baricentro de esto a mi eje de referencia. Fíjense, la excentricidad del perfil esta es 1,84, que es esta distancia, 1,84, que es la excentricidad, ahí estoy hasta acá, más todo el ala del perfil, que es los 5 centímetros. Entonces es 1,85 más 5. Lo mismo hago para el otro perfil, ubico el baricentro del otro perfil y hago el área esta más la distancia que hay desde acá hasta acá. Fíjense, esta distancia es 5,
Este es 1,2, que es lo que me da de dato en la tabla, que sería este, que es el E sub I, 1,2. Entonces, si yo a 5 le resto 1,2, tengo esta distancia, que es la distancia desde el baricentro al eje X. Y después hago dividido la sumatoria de las áreas. Y ahí me sale este valor, que es, fíjense, esta coordenada. Una vez que yo ubique, dibujo el baricentro G e indico la coordenada en X y la coordenada en Y. Recuerden que la coordenada en X me da la ubicación del eje Y sub G y la coordenada en Y me da la ubicación del eje X sub G.